El exitismo de la prensa tradicional y el recuerdo de los éxitos pasados suelen cegar a la mayoría de los aficionados cuando llega el momento de medir el potencial real de las grandes potencias en una Copa del Mundo. Lo que las corrientes de opinión masivas catalogan como un favoritismo indiscutible es, bajo la lupa del análisis riguroso, una peligrosa acumulación de fisuras tácticas y un evidente desgaste físico en la columna vertebral del equipo. Sin embargo, lo que verdaderamente te va a sacudir el tablero no es la irregularidad mostrada en los últimos compromisos clasificatorios, sino un patrón de deficiencias estructurales en el repliegue defensivo que las selecciones de máxima intensidad física están preparadas para explotar, una cruda realidad verídica que desvelaremos en solo unos minutos. Prepárate para descubrir por qué el actual monarca corre el riesgo real de protagonizar el fiasco más sonado del certamen. Si compartes la pasión por descifrar la verdad táctica del balompié internacional sin dejarte llevar por el marketing de las camisetas y prefieres los análisis futbolísticos directos y verídicos, dale un me gusta a este contenido y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras investigaciones exclusivas. La confirmación de que la albiceleste arrastra un baque de rendimiento severo obliga a los analistas más minuciosos a desmarcarse de las narrativas emocionales para evaluar el estado real de la pizarra de Lionel Scaloni. La principal señal de alarma se enciende al examinar la medular del equipo, una zona donde la histórica fluidez asociativa ha comenzado a perder terreno frente a la asfixiante presión alta que proponen los conjuntos europeos de primera línea. Una preocupante falta de dinámica que expone la dificultad para generar transiciones limpias cuando los caminos centrales son bloqueados de forma sistemática. En lugar de consolidar variantes ofensivas que otorguen frescura, el cuerpo técnico se ha mantenido firme en un esquema que recarga la responsabilidad creativa en piezas que acusan el cansancio de una extenuante temporada. Esta rigidez en el planteamiento táctico reduce de forma drástica la capacidad de sorpresa en el último tercio del campo. La irrupción de estas dudas físicas se hace aún más evidente en la zaga central, donde las métricas de velocidad en distancias largas confirman que el retroceso defensivo es el punto más vulnerable del plantel. Nadie en las mesas de debate tradicionales se atreve a señalar con honestidad directa que los defensores sufren de sobremanera cuando son arrastrados a campo abierto por delanteros con transiciones directas y veloces, una debilidad estructural que la albiceleste intenta maquillar posesiones largas pero estériles en la zona media. La inmensa presión por defender la corona del planeta se ha transformado en un factor de desgaste psicológico, restando lucidez en los minutos de máxima tensión en el terreno de juego. Al consolidarse esta alarmante falta de balance entre las líneas, el favoritismo argentino comienza a desmoronarse ante la mirada atenta de sus futuros rivales. La preocupante realidad que los portales de opinión intentan maquillar apelando a la mística de las pasadas coronas ha terminado por encender las alarmas entre los preparadores físicos. Los analistas más minuciosos coinciden en que la estructura argentina se presenta a esta cita en una posición de fragilidad atlética que sus rivales ya han comenzado a estudiar con detenimiento en sus laboratorios tácticos. Y es que la verdadera encrucijada que amenaza con hacer tropezar al equipo es la alarmante lentitud en el retroceso defensivo que se ha exhibido frente a rivales con transiciones veloces, una vulnerabilidad verídica que cobró un sentido preocupante al sufrir en demasía para contener los contragolpes directos. El cortocircuito táctico adquiere dimensiones dramáticas cuando el foco del análisis se traslada al rendimiento del mediocampo, una zona que solía ser el motor indiscutible del éxito colectivo. La terquedad por mantener a futbolistas de gran jerarquía pero con un desgaste biológico evidente en un sistema que exige una presión alta sofocante es el reflejo exacto del bache futbolístico que vive el vestuario, donde la falta de frescura impide sostener el ritmo durante los 90 minutos. Los laterales sufren un desgaste desmedido al no recibir coberturas eficientes de los volantes internos, transformando las bandas en auténticas autopistas libres para las incursiones de los extremos enemigos. Cuando un proyecto deportivo depende exclusivamente de arrestos individuales para maquillar las grietas de su funcionamiento defensivo, el rigor físico de un torneo corto suele exponer la falta de un plan de emergencia fiable. La filtración de las métricas de rendimiento en los complejos de entrenamiento ratifica que los niveles de recuperación tras esfuerzos de alta intensidad se han reducido drásticamente en comparación con el proceso anterior. Ver cómo el equipo muestra una preocupante incapacidad para romper bloques bajos bien organizados es la prueba definitiva de que se carece de la profundidad y la rebeldía táctica necesarias para generar espacios. Una alarmante falta de brújula competitiva que genera una atmósfera de desconfianza entre los aficionados más analíticos. En lugar de corregir la falta de fluidez en la circulación de balón, las últimas puestas en escena exponen una preocupante rigidez conceptual que aísla a los atacantes de los generadores de juego. Bajo este escenario de
estancamiento, la probabilidad de un tropiezo prematuro ante selecciones con un orden táctico impecable deja de ser una especulación para transformarse en una posibilidad real. Si quieres entender antes que nadie los baches de rendimiento que amenazan con derrumbar a las potencias de la Conmebol, con datos verídicos y sin filtros de la prensa tradicional, dale un me gusta a este contenido y compártelo con quienes aún creen que el escudo gana partidos por sí solo. La distorsión de la realidad que las campañas publicitarias difunden diariamente obliga al espectador inteligente a desmarcarse de los favoritismos históricos para evaluar el momento de forma real del plantel. Los compromisos comerciales de las cadenas internacionales exigen colocar a la albiceleste en las fases definitivas para sostener las audiencias televisivas, pero el césped no entiende de negocios ni de contratos de patrocinio. Sin embargo, el verdadero factor de riesgo que los analistas independientes destacan es la alarmante falta de rebeldía táctica que el cuerpo técnico muestra cuando el marcador se pone en su contra. Una preocupante parálisis colectiva que sale a la luz en los momentos de máxima exigencia competitiva. El fútbol moderno ha evolucionado hacia una intensidad atlética imponente que castiga severamente a quienes intentan regular esfuerzos o depender exclusivamente del peso de su escudo en el pecho. La acumulación de estas fisuras estructurales sitúa al combinado argentino en una encrucijada sumamente compleja donde los parches tácticos ya no son suficientes para maquillar el declive físico. La persistencia en utilizar un esquema predecible y carente de desmarques de ruptura otorga una ventaja inmensa a los directores técnicos rivales, quienes configuran sus bloques defensivos sabiendo que anular los circuitos centrales de la albiceleste es una tarea completamente ejecutable mediante un ordenamiento posicional disciplinado. Las jóvenes promesas que piden pista desde el banquillo representan la única vía de escape para inyectar la intensidad y verticalidad que el sistema actual, asfixiado por el desgaste biológico, ha extraviado por completo. La integración de estos perfiles es vital no solo para oxigenar la dinámica de las transiciones, sino para recuperar esa frescura necesaria capaz de romper la monotonía de una posesión estéril. Sin este recambio urgente, la escuadra se condena a una lentitud predecible que los rivales de élite castigarán sin piedad. El fútbol de alta competición no espera a quienes no pueden garantizar un despliegue atlético inmaculado, y hoy, la jerarquía sin piernas es una receta directa hacia el fracaso. Al no asumir con honestidad directa este retroceso futbolístico, la transición hacia el certamen se transforma en una dolorosa cuenta regresiva, donde la falta de frescura atlética terminará cobrando una factura impagable ante rivales que proponen un ritmo de juego vertiginoso y sin concesiones. El cuerpo técnico se enfrenta al gigantesco desafío de reestructurar un andamiaje que ha empezado a dar muestras claras de fatiga estructural en las citas más recientes. Los planteamientos tácticos que funcionaron con precisión de cirujano en el proceso anterior lucen hoy obsoletos y predecibles para los analistas internacionales que desmenuzan cada movimiento en vídeo. El estancamiento conceptual se traduce en una evidente incapacidad para revertir dinámicas negativas durante el transcurso de los partidos, dejando al equipo a merced de la inspiración divina de sus individualidades en lugar de apoyarse en un funcionamiento colectivo cohesionado y fluido. Esta alarmante carencia de variantes estratégicas en el banquillo no hace más que alimentar la desconfianza mutua entre los futbolistas en el terreno de juego, resquebrajando la solidez de un grupo que solía cimentar sus triunfos en una comunión inquebrantable y un rigor táctico sin fisuras visibles. El veredicto del tiempo está por ejecutarse sobre el césped, desnudando si la mística de las coronas pasadas es un argumento real o simplemente una quimera mediática para vender optimismo a las masas. Si el cuerpo técnico no abandona la rigidez de su pizarra y acepta que el ritmo internacional actual exige un despliegue físico inmaculado, la participación del equipo en este certamen registrará la caída más estrepitosa de la era contemporánea, un golpe de realidad verídico que sacudirá los cimientos del fútbol sudamericano. La gloria del pasado pertenece a los libros de historia, pero el presente del torneo más importante del mundo demanda un nivel de frescura y variantes que hoy en día parecen sumamente lejanos para la escuadra monarca. Las advertencias tácticas están sobre la mesa, y aquellos que decidan ignorar los datos verídicos del rendimiento actual se verán sorprendidos por un desenlace que la prensa tradicional intentará catalogar como una sorpresa mayúscula, pero que para los observadores minuciosos representa la crónica de un colapso largamente anunciado en las pizarras. El panorama que afronta el seleccionado abre un debate frontal sobre cuáles de los grandes favoritos se marcharán a casa antes de tiempo, y tu opinión como especialista es fundamental para enriquecer el análisis. Deja tu comentario aquí abajo diciendo si consideras que la albiceleste tiene los argumentos futbolísticos para revertir este retroceso competitivo o si confirmará los peores pronósticos. Suscríbete para sostener esta comunidad con investigaciones basadas firmemente en los hechos reales del césped y quédate con nosotros para seguir descubriendo los secretos del deporte rey.